Señal directa. Continuamos y está con nosotros en el foro Elvira Mireya Pasillas Torres. Ella es directora de Información Estadística Económica y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, este organismo que se encarga de llevarnos las cuentas de lo que sucede en Jalisco en todos los ámbitos, haciendo uso de datos. Mireya, muchas gracias por la visita y bueno, con ella vamos a platicar de esta revisión que hicieron de cómo se mueven los jóvenes, los estudiantes en la zona metropolitana de Guadalajara. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sonia, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo el estudio que liberamos el día de ayer. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que revisaron y para qué. Pues bueno, hicimos un sondeo a estudiantes universitarios, enviamos este sondeo a todas las universidades, pedimos el apoyo al interior para que nos lo pudieran contestar y básicamente el objetivo de este estudio es ver cómo los estudiantes estaban moviendo, cómo se trasladaban, su uso del tiempo, cuánto gastaban. Y bueno, este es un estudio que actualizamos, lo hicimos en 2019 y ahora lo estamos actualizando después de 2 años y la verdad que salieron cosas bastante interesantes. ¿Qué universo de cobertura tiene? Como fue un sondeo, tuvimos 438 encuestas válidas. Revisábamos, por ejemplo, nos contestaron más de 600 estudiantes, pero había estudiantes que nos contestaban de otros estados, entonces eso lo sacábamos de la muestra. Y bueno, fueron 438 encuestas válidas. Y además hicimos un diario de actividades de 24 horas para ver cómo usaban su tiempo en 24 horas. Y de estas tuvimos 268 cuestionarios válidos. ¿Y qué encontraron en estas dos? Pues mira, para empezar un poquito de las características sociodemográficas de estos estudiantes que nos contestaron, 52% fueron mujeres, alumnas, un poco más participativas que los hombres, 48% hombres. La edad promedio fue de 22 años. Teníamos estudiantes Estamos hablando universitarios. Universitarios solamente. Desde los 18 años fue la edad mínima y tuvimos un alumno de 54 años que nos contestó, ¿no? Un estudiante universitario también de esas edades. Pero bueno, la edad promedio fue de 22 años y estuvo bastante equilibrado entre universidades públicas y privadas. El 50% fue de las encuestas fue de universidades públicas, principalmente de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, entre otras cosas, le preguntamos medios de transporte. ¿Cuál es el medio de transporte más usual? No el único, o sea, ¿cuál es el que más usan? Y bueno, lo que nos respondieron fue que el 48.3% usan transporte público. Ese es el transporte más usual de los estudiantes y el 35.8% usan vehículo propio como conductores. Claro. Que eso supongo tendrá que ver con haber incluido a universidades privadas, ¿no? Así es, lo que encontramos es que cuando lo dividimos por universidades público-privada, sí vemos este contraste entre los dos tipos de estudiantes. Por ejemplo, tenemos que los de educación de universidad pública se trasladan básicamente 40%. O sea, de este 49%, 40 puntos porcentuales son de universidades públicas y solamente 9 puntos porcentuales son de universidades privadas. O sea, aquí tenemos una proporción de 4-1, ¿no? Los que van a universidades públicas se trasladan más en transporte público y en contraste, en vehículo propio como conductores, ellos manejando, tenemos una proporción de casi 7-1, ¿no? Tenemos que 31.1% de los estudiantes son de universidades privadas y además usan vehículo propio, mientras que solamente es 4.6% de los estudiantes de universidades públicas. Entonces aquí tenemos un contraste importante y tiene también que ver con el nivel socioeconómico. Claro. Y bueno, sí. ¿Qué más arroja este estudio? Bueno, preguntamos el gasto semanal, o sea, cuánto gastan normalmente en trasladarse y en promedio se gastan 385 pesos a la semana. Eso es lo que vimos. Los hombres gastan más que las mujeres. Eso también tiene que ver porque también encontramos que los hombres son los que usan más transporte privado. O sea, son conductores, gastan más en gasolina, entonces los hombres gastan en promedio 414 pesos y las mujeres 358 pesos. Eso es.
Y también aquí lo interesante es que lo desagregamos por medio de transporte más usual. Los que usan vehículo propio como pasajero gastan en promedio 652 pesos a la semana. Y los que usan transporte público gastan 220 pesos a la semana en promedio. Entonces aquí tenemos una tercera parte. Exactamente. Y bueno, tiene que ver también con que el transporte público es mucho más económico claro, que el transporte Mire, privado. ¿el tiempo lo midieron? ¿Cuánto dedican? Medimos el tiempo. Ellos les preguntábamos cuánto tiempo tardan en trasladarse a la escuela, ¿no? En un viaje de una ida. O sea, de aquí, de tu casa a la escuela, ¿cuánto tiempo haces? Lo que encontramos es que en general 10.3% de los alumnos hacen hasta 15 minutos, 18.5% entre 16 a 30 minutos, casi 37% entre media hora a una hora y casi 31% de entre 1 a 2 horas. Esa fue tiempo, es mucho tiempo. Y un porcentaje alto. Muy alto. Una tercera parte. Exactamente. Casi. Y lo que vimos es que son los estudiantes de universidades públicas los que hacen el mayor tiempo. O sea, los que se mueven en vehículo. Los de universidades públicas que se mueven en transporte público. Así es, porque, por ejemplo, el 47, casi 48% de los estudiantes de universidades públicas hacen de 1 a 2 horas. Y esto contrasta con el 14.6% de universidades privadas. Claro. Entonces sí es una diferencia sustantiva. ¿Esta información será importante para toma de decisiones? ¿Qué sucederá con ella? Bueno, en el instituto nosotros, nuestro rol es generar la información, ponerla a disposición y que ahora sí que las autoridades, tanto públicas como las universitarias, también tomen decisiones con base en esta información. Este estudio ya está disponible en la página. A lo mejor podría empujar a desempolvar aquel proyecto de transporte escolar, ¿no? Por ejemplo. También, sí, porque la verdad la prevalencia de transporte escolar solamente lo usa menos del 3% de los que nos contestaron. Mireya, te agradezco mucho que nos hayas visitado. Al contrario, es un placer. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Todos los días estamos publicando información y también que conozcan la página del IEG. La verdad que tenemos una gran oferta de información. Además, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. Gracias, Mireya Pasillas Torres, quien es directora de Información Estadística Económica y Financiera del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Y continuamos con más información, bueno, después del corte. Vamos a una pausa y regresamos.